¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla Estalinismo Moderado. Bueno, antes de empezar el video como tal, como ya lo dije en el anterior video, este video va a ser el especial de las elecciones en Venezuela. Voy a aclarar una cosa importante. Esta va a ser una advertencia antes de iniciar el video. Este va a ser el único video de este canal, posiblemente en este año o en los próximos años que dure este canal, donde voy a hablar de este país. Pero se preguntarán, ¿por qué yo siendo un canal de política no voy a hablar de Venezuela constantemente? Por una sencilla razón. Siento que Venezuela es un país del cual ya los medios de comunicación literalmente te bombardean todos los días. No es raro escuchar en los medios de comunicación, por ejemplo aquí en Colombia, despertarte con noticias sobre Venezuela, almorzar con noticias sobre Venezuela e incluso cenar e irte a la cama con noticias sobre Venezuela. Así que mi intención no es hablar de este país porque creo que yo no puedo aportar nada más, aparte del vídeo que voy a dar el día de hoy, sobre el tema. Segundo, este vídeo lo voy a subir el día 19 de mayo, un día antes de las elecciones de el 20 de mayo que se van a realizar. Así que aclaro, este va a ser mi último video, este va a ser el único video que hable sobre Venezuela, el único. En la caja de comentarios pueden dar su opinión sobre este vídeo. Como saben, la temática de este video va a ser igual que la del especial de las elecciones que hice sobre Colombia. Me voy a enfocar en los temas centrales que preocupan a Venezuela, es decir, las situaciones que tendrá que solventar la persona que gane las elecciones del 20 de mayo. Así que bueno, eso era todo. Bienvenidos, soy Estadismo Moderado y que comience. En el campo económico, Venezuela tiene demasiados problemas, una economía demasiado dependiente del petróleo, una hiperinflación demasiado alta, un salario mínimo que a un venezolano no le sirve sino solo para 3 kilos de carne. Son la demostración básica de que el modelo de Venezuela, su modelo económico, se ha quedado retrasado literalmente. El próximo presidente que llegue, no importa si es el innombrable o alguno de los otros dos títeres, tendrá que asumir algo. Primero, reconfigurar la economía de Venezuela. Sabemos que obviamente Venezuela también tiene deuda y esta deuda podría demorarse casi 3 décadas en pagarse, lo que implica que Venezuela está hipotecada a muchos vecinos que les debe dinero, como por ejemplo China y Rusia. Sin embargo, aquí es donde entra la cuestión clave. Venezuela, si quiere quizás recuperarse, tendrá que pensar en la diversificación de su economía, no centrarse en el petróleo. Venezuela debe empezar a mirar nuevos horizontes económicos si quiere recuperarse. Hay variedad de posibilidades y ahí es donde entra la gran pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede cambiarse? Venezuela sabemos que tiene grandes reservas de petróleo, pero tener petróleo no implica que te vaya a quedar toda la vida. El petróleo se va a acabar en algún punto. Sin embargo, Venezuela tiene gran capacidad para otro tipo de industrias. La manufactura, la agricultura, la ganadería. Literalmente Venezuela tiene muchos espacios con los cuales poder subsanar esa brecha que podría ayudarlo a recuperarse. Sabemos que obviamente esto es difícil, ya que literalmente desde que Hugo Chávez llegó al poder en el 99, Venezuela se ha mantenido en un sistema que consiste en vivir de las ganancias del petróleo. Pero ese no es el ideal que el gobierno venezolano debe tener en cuenta ahora. Quien llegue al Palacio de Miraflores tendrá que asumir que su país está en quiebra. Bloomberg lo considera aún hoy uno de los países con mayor problemas económicos. Es el país más corrupto, según Transparencia Internacional, de toda la región. E incluso, nada más ni nada menos,
es un país donde literalmente los venezolanos pueden incluso solamente comer una de las 3 comidas diarias. Así que la persona que llegue al poder en Venezuela tendrá que prepararse para esta situación, porque no será gratuita ni será fácil. Obviamente Venezuela necesita un recambio en su economía y eso va a tener problemas y va a tener ajustes, pero será necesario por el bien de los venezolanos. Otro de los mayores temas que actualmente la población venezolana está sufriendo es la inseguridad. Venezuela es uno de los países más inseguros de América Latina. Incluso Caracas es una ciudad donde constantemente no es raro encontrar familiares buscando a sus difuntos en cualquier morgue en Caracas. Desafortunadamente, en este caso hay un problema. Desde hace varios años el gobierno de Venezuela no emite eh, datos oficiales sobre cuánta gente ha fallecido en Venezuela, lo cual es algo preocupante porque no se sabe desde hace cuánto tiempo o cuántas personas han muerto. También la situación de orden público en Venezuela es terrible. Constantemente hay protestas que terminan en choques violentos entre población civil y las fuerzas militares. Recordemos que uno de los estandartes que mantuvo a la revolución bolivariana y que aún mantiene a Nicolás Maduro en el poder es el ejército, que literalmente, entre comillas, le es leal. Sin embargo, no sabemos hasta qué tiempo este ejército le sea leal a Nicolás Maduro. Esto nos lleva a identificar que a la persona que llegue al Palacio de Miraflores le tocará asumir una política clave. Obviamente en Venezuela hay una polarización total, incluso mucho peor que la que hay en Colombia con el tema de las elecciones presidenciales. En Venezuela literalmente quien gane le tocará asumir un país que tiene una división tanto social como económica. No olvidemos que también la delincuencia en Venezuela está aumentando y esto es producto de las pocas oportunidades laborales que tiene la gente y eso siempre va a ser un problema para un país. Venezuela está a un paso literalmente de convertirse en un estado fallido en materia de seguridad. Sin embargo, a la persona que le toque llegar al poder tendrá que concentrarse en un trabajo en el que primero edifique una política justa para ambas partes, no solo para los chavistas, sino también para la oposición. Y también tender puentes entre ambos porque la población de Venezuela se está dividiendo aún más. Y sabemos obviamente que el problema es que quizás Nicolás Maduro puede ser derrocado, es probable que no se haya hecho en su mente la posibilidad de que quizás los militares planeen un golpe contra Nicolás Maduro, es que no piensan a fondo la situación. Sabemos obviamente que el gobierno de Maduro se sostiene por el ejército y por entre comillas gente que aún lo sigue. Sin embargo, la seguridad va a ser un tema clave. Si Venezuela no recupera esta seguridad, no podrá lograr el primer punto que puse en el vídeo. Para que un país sea sostenible económicamente y tenga oportunidad de negocios, necesita ser un Estado seguro. Un Estado que brinde una seguridad no solo económica, sino una seguridad íntegra hacia los empleadores y hacia las empresas y hacia las infraestructuras que componen a estas empresas. Así que ese va a ser uno de los mayores temas que le toque al futuro presidente de Venezuela. Quizás este tema para algunos no sea primordial, pero bueno, en mi opinión es un tema importante. Y es la Asamblea Constituyente que Nicolás Maduro instituyó con el ideal de cambiar la constitución de Venezuela. Sabemos obviamente que este es el punto más álgido de la política a nivel no solo nacional sino internacional en Venezuela. Este cambio en la Asamblea Constituyente haría literalmente que el actual parlamento que hay se disolviera y sabemos que actualmente el parlamento es
antichavista y eso obviamente ha provocado problemas al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, al presidente que llegue el 21 de mayo, el ganador, tendrá que asumir qué hará con con ese intento de cambiar la constitución. Nicolás Maduro y Hugo Chávez fueron muy conocidos porque siempre influyeron y defendieron esta constitución que la consideraron la más moderna de América Latina, la más liberal y todo eso. Desafortunadamente, Nicolás Maduro requiere un cambio constitucional grande porque sabe que si sigue con el sistema que Hugo Chávez implementó y que a él le servía porque era un político astuto y un militar inteligente, Nicolás Maduro podría perder las elecciones y eso desembocaría en una crisis mayor de la que hay en Venezuela. Sabemos obviamente que hay países que no apoyarían una nueva constitución en Venezuela por considerarla inequitativa y no tener en cuenta el apoyo de la gente que está en contra de Maduro. Así que esto va a ser un paso importante. Mantener la constituyente, no seguirla, respetar la constitución, respetar la actual designación de la Cámara Alta de Venezuela. Esas son muchas preguntas que el 21 de mayo se tendrán que responder, pero es clave entender el tema de la Asamblea Constituyente como tema clave en estas elecciones. Bueno, finalmente uno de los temas más claves y es como digámoslo mi tema principal es la fuga de cerebros. Venezuela está perdiendo constantemente flujo poblacional. Podríamos decir algunos que sí se han ido literalmente de Venezuela a otros países, específicamente Colombia y Brasil, que son los países con los que colinda Venezuela. Países importantes, claro. Y otros venezolanos que trabajan en Colombia pero aún viven en Venezuela. Este caso es más particular en las zonas de frontera donde queda más sencillo hacer esto. Obviamente a la persona que le toque asumir el mando en Venezuela tendrá un reto complejo y será la creación de empleo para tratar de atraer a esta población venezolana. Sabemos que este éxodo de venezolanos es literalmente en toda América Latina. Colombia, por ejemplo, en los últimos meses se ha reportado que ya ha llegado al millón de refugiados venezolanos aquí. Algunos han logrado conseguir empleos, otros literalmente aún viven en condiciones no infrahumanas, pero lamentables sí. Algunos han preferido viajar a Brasil y otros prefieren bajar más al cono sur de América Latina. Algunos prefieren irse más arriba al norte, a Centroamérica y todos esos países. Algunos se han ido a vivir a España, donde por ejemplo hay un caso muy curioso, es una anécdota curiosa. Los que conozcan mucho de la historia de España actualmente conocerán del partido Podemos y de su líder Pablo Iglesias, hombre conocido por, entre comillas, en una época defender el gobierno de Hugo Chávez. Un venezolano lo increpó un día en un restaurante con la frase que mientras usted come en Venezuela nos estamos muriendo de hambre. Y él está en ese día con gran parte de la cúpula del partido de Podemos. La imagen es muy curiosa y ha recorrido el mundo y recorrió la televisión española en ese momento. Esto es uno de los puntos claves. Si Venezuela empieza a perder población activa y población juvenil que puede ayudarla a crecer en su futuro, Venezuela está condenada a un total fracaso. Obviamente los principales cerebros que se van a fugar es gente con altos conocimientos o con conocimientos altos y eso obviamente hace que un país pierda competitividad. Pero esto también tiene una parte negativa para los otros países. Seamos sinceros, la situación de Colombia actualmente no es la mejor para sostener un flujo migratorio tan grande. Y no es raro escuchar noticias de brotes de xenofobia en zonas de frontera con Colombia hacia los venezolanos. E incluso ha sucedido. Sin embargo, lo ideal sería que el próximo presidente de Venezuela se enfoque en crear políticas de empleo digno para los venezolanos. Políticas donde los venezolanos tengan derecho a un empleo justo, unas condiciones de salud
completamente serias, porque muchos venezolanos habían tenido que abandonar el país a causa de que el sistema de salud de Venezuela actualmente está en la inmunda, no hay medicamentos, sí, bueno, pues no hay papel, según dicen. Entonces la situación es enorme. Así que ahí va la gran incógnita. Se debe empezar a buscar la atracción de esa parte de la población que se ha ido y que puede fortalecer la situación de los venezolanos. Obviamente, lo que buscamos es que el pueblo venezolano tenga un futuro mejor y necesita tenerlo. Porque, ¿por qué? Sencillamente, todo lo que he contado se tiene que interconectar. Los venezolanos necesitan una seguridad también, tanto económica como también laboral, como también una situación como país justa, y en eso entra el tema de la Asamblea Constituyente, y ahí entra el tema del trabajo. Si estas cuatro no se interconectan o una se rompe, un país no podrá prosperar, literalmente. Bueno, finalmente en este último punto haré mi opinión personal. Sabemos que obviamente estas elecciones en Venezuela tienen mucho complique. En estas últimas semanas la OEA quiso tratar de intervenir en esas elecciones y pedir que se aplazaran porque se quería buscar que la oposición pudiera participar. Para los que quizás están más enterados de este tema, la oposición en Venezuela no va a participar en las elecciones y ni siquiera va a reconocer los resultados. Los candidatos que entre comillas son opositores a Maduro son gente que ha tenido sus netos con el chavismo. Por ejemplo, el caso de Henry Falcón. Este señor fue chavista, luego fue opositor y ahora se lanzó independiente. Hace unos días yo leí un artículo de la BBC sobre su gerente económico, el cual hablaba sobre la idea de que si Henry Falcón llegara a ganar las elecciones en Venezuela, él dolarizaría la economía venezolana. Esto en cierta perspectiva podría funcionar, pero tiene sus defectos y estamos hablando de un país que si en caso de que Maduro perdiera las elecciones y Falcón llegara, tiene problemas económicos enormes y tiene que reactivar una economía que está muerta. Bueno, ¿qué más? Eh, la oposición en Venezuela tiene una peculiaridad. Esta oposición está unida con un fin exclusivo en la actualidad, que es derrocar a Nicolás Maduro, sacarlo, ya sea por vía electoral o ya otro tipo de vías. No voy a decir cuáles son. Sin embargo, yo quiero referirme específicamente a los venezolanos de a pie, al venezolano del común, el que vea este video. Usted va a apoyar a la Santísima Trinidad de la oposición, que son Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, no incluido a otros, pero que estos son los tres principales. Personas que literalmente se nota que tienen egos distintos y que se quieren llevar la batuta de derrocar a un déspota y a un tonto como Nicolás Maduro, que tampoco es un buen presidente, el tipo es un tonto, un incompetente, nos ha demostrado que no tiene la madera para gobernar un país. Esto me recuerda una anécdota. Cuando yo aún estaba en la escuela, una maestra mía de sociales, que era una mujer muy de izquierdas, muy marxista, me criticó porque durante un pequeño debate que se hizo en el salón, yo dije que Nicolás Maduro era un estúpido, era un mal gobernante. Incluso después de clases me dijo que yo debía ser una persona más analítica y mirar más allá de lo que nos muestran los noticieros. Lo he hecho. No ha sido sencillo. En un discurso de Nicolás Maduro a veces es aburridor. Pero me he dado cuenta de que aunque he tomado atención a lo que ella me dijo, es literalmente increíble las incoherencias que te puede decir Nicolás Maduro, las estupideces con las que te puede salir. Pero el problema es que la oposición no es una oposición unida en una sola figura que pueda derrumbar a Maduro. Hay muchas figuras, incluso me atrevería a decir que la figura de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, está ganando más fuerza e incluso podría debilitar la de su propio marido a futuro.
Esto no quiere decir que sea machista ni nada, sencillamente estoy dando una opinión. Creo que el venezolano requiere un candidato que no desuna a los ciudadanos. Venezuela es un país muy polarizado, demasiado. Llega a niveles estratosféricos. Incluso gente dice que en Colombia nosotros somos polarizados. Venezuela es peor. Venezuela necesita una persona que después de esta época del chavismo a una transición democrática sepa unir en un puente a la gente que no apoyaba al chavismo y a los chavistas. ¿Por qué? Porque Venezuela solamente se podrá construir con la unión de todos los venezolanos, no con uno solo, ni con un sector. Se necesita a todos. Se necesita crear puentes de convivencia y de tolerancia. Así que el tiempo dirá qué ocurrirá. Debo ser sincero, casi todos los países latinoamericanos no van a reconocer estas elecciones. La OEA obviamente no va a reconocer, Estados Unidos mucho menos. La Unión Europea en estos momentos no sé qué opinión tienen sobre eso. Y en otros países. Así que solo el destino dirá qué ocurrirá. Seamos sinceros, lo más probable es que gane Nicolás Maduro. Casi las encuestas lo dan como ganador. Y sabemos que los otros dos candidatos no tienen como ese pego de poder ganar porque ellos no han sido oposición pura y dura. Incluso algunos los consideran candidatos títeres que puso el chavismo como para medio hacer un show en estas elecciones. Pero eso es tema aparte. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. El próximo especial electoral será en julio, o no, finalizando junio, antes de entrar a julio, con las elecciones mexicanas, ya que estas también tienen mucho tema y también tienen una polarización muy grande en torno a una figura, no les diré cuál. Obviamente después de este video yo hablaré de otros temas, me saldré un poquito de Latinoamérica, me iré de recorrido a otros países, volveré a Europa, África, Asia. También quizás haga una crítica. También no olviden que el 27 de mayo haré un especial en la noche comentando los resultados electorales, dependiendo de lo que resulte o no. Así que tranquilos porque estos meses van a ser movidos. Así que bueno amigos, no olviden dar like, suscribirse, compartir si les gustó. Espero que les haya gustado mi pequeña opinión. Y como dije en la advertencia al inicio del video, este va a ser el único video donde yo voy a hablar sobre Venezuela. No voy a volver a hablar más sobre este país. Así que bueno amigos, que tengan feliz día, feliz tarde o feliz noche. Así está bien moderado. Un saludo y hasta pronto.